Bienvenidos a este nuevo módulo donde hablaremos sobre las herramientas en telemedicina. Permítanme compartir con ustedes una presentación que nos servirá de ayuda a llevarle el mensaje que quiero compartir con ustedes. Ok. Como les decía, hablaremos de herramientas en telemedicina. ¿Cuál es el objetivo realmente de este módulo? Es dar a conocer las modalidades de telemedicina más comunes, así como los dispositivos mínimos e indispensables usados en cada caso. También hablaremos sobre beneficios y presentaré algunos ejemplos. Primero, quisiera empezar repasando con ustedes la definición de telemedicina. Como ya les comentaba anteriormente en unos módulos anteriores, telemedicina no es más que el uso de las TIC para brindar atención médica a distancia. Esa es la definición más breve que les puedo compartir. Ya en una oportunidad les decía que telemedicina, debajo del paraguas de telesalud y a su vez de salud digital, telemedicina cubre una amplia gama de opciones. Muchas veces escuchamos hablar de telemedicina como que fuera una sola cosa. Realmente no lo es. Telemedicina son muchas cosas a la vez, desde lo más simple hasta lo más sofisticado. Aquí en la gráfica pueden ver a la izquierda unas chicas en una cabina, realmente son médicas, que están atendiendo llamadas telefónicas. Eso es lo que llamamos telemedicina en la modalidad de orientación médica telefónica. Después, a continuación, está una señora con un dispositivo midiéndose su presión arterial y una pequeña pantalla enfrente. Eso es una opción de telemedicina que se llama monitoreo de pacientes en sus hogares. Sobre todo pacientes crónicos. Después tenemos una imagen de una pantalla donde vemos que dice servicios de telesalud. Eso es una herramienta para servicios de telemedicina en diferido. Es un software que se utiliza para aquellos casos que no son realmente emergencia y que nos permiten intercambiar datos entre un paciente o un médico con un especialista. Después tenemos la opción, una imagen acá de una persona viendo una pantalla con una enfermera y un paciente. Esto es una sesión de telemedicina en tiempo real. Después tenemos a la derecha el robot Da Vinci, que vendría a ser como ya el tope de la gama de telemedicina, que no es más que la telecirugía. Entonces, como pueden ver, telemedicina son varias diferentes modalidades, desde la menos sofisticada hasta la más sofisticada. No quiere decir que uno sea menos eficiente que la otra. Cada una está dirigida a un requerimiento muy específico y adaptado a un medio o a unos requerimientos disponibilidad de infraestructura que solamente se adapta a esa modalidad en particular. Por eso abajo les digo que cada modalidad tiene diferentes requerimientos. De requerimientos en software, requerimientos en hardware, y no dejar de mencionar diferencias en cuanto a requerimientos de las leyes y del conocimiento del personal que maneja estas plataformas. Pero para efectos de este módulo estaremos hablando de herramientas de software y herramientas de hardware que acompañan a cada una de estas modalidades. Entonces, haciendo énfasis en esto, telemedicina son diferentes modalidades, cada una con unos requerimientos muy particulares en software y hardware. Acá tenemos la modalidad de orientación médica telefónica, que es la más sencilla, como les decía. Esta es, diría yo, que la opción de telemedicina más simple en cuanto a la forma como opera, no necesariamente más simple en cuanto al requerimiento de tecnología. Acá tienes a la izquierda, tienes unos médicos que están recibiendo llamadas telefónicas de pacientes, orientándolos de forma telefónica sobre cuáles son los pasos a seguir, que si tienen que ir a una emergencia, no tienen que ir a una emergencia, si pueden permanecer en sus hogares, tomándose un medicamento o un medicamento simple, sin necesidad de ir a ocupar una emergencia en un hospital. De repente puede sonar como muy básico, pero realmente no lo es. Puede ir de lo más básico a lo más complejo dentro de la orientación médica telefónica. Por ejemplo, por lo general, un paciente llama a su médico y este ya lo conoce, posiblemente tengas a mano su historia clínica y lo pueda orientar en cuanto a una patología en particular. Simplemente apoyados con sus conocimientos clínicos. O colocamos así tal como están viendo allí en la fotografía, colocamos a médicos apoyados con una herramienta de toma de decisiones.
en cuanto a qué pueda tener ese paciente en particular. O sea, la decisión sobre qué recomendarle al paciente no lo hace realmente el médico, lo hace la herramienta de software que tiene enfrente, por lo general hoy en día basadas en inteligencia artificial. Son herramientas para tomas de decisiones en cuanto a la patología que pueda presentar el paciente en función de los sintomatologías que el médico está alimentando a la herramienta para que la vaya guiando en cuanto a las preguntas que tiene que hacer según la respuesta que vaya dando el paciente. No sé si quedó claro la idea, pero es la orientación médica telefónica basada en inteligencia artificial que está en cada uno de esos equipos que tiene el médico enfrente. Esta es una foto real tomada de un centro de atención médica telefónica hace ya unos 10 años atrás en Ecuador. O sea que esto es real, esto fue real. Hoy en día está mucho más sofisticado y mucho más avanzado realmente. Entonces, orientación médica telefónica es la opción más sencilla, menos requerimientos técnicos. Lo más sofisticado que tienen acá es la herramienta que corre en cada equipo sobre toma de decisiones. El paciente hace la llamada directa y lo puede hacer desde un teléfono público o un teléfono no inteligente. O sea, del lado del paciente no hay ningún requerimiento especial en cuanto a tecnología. ¿Okay? Ahora, tenemos telecuidados en casa. Esto está dirigido a pacientes crónicos, básicamente, o aquellos pacientes que van a sus hogares después de una cirugía y se les quiere dar seguimiento por un cierto periodo de tiempo. Entonces, ¿qué es la herramienta que se le provee a este paciente? Se le provee una serie de dispositivos conectados a Internet que van a estar comunicando al médico especialista o a una herramienta en la nube los datos de ese paciente y que el médico pueda interactuar con con ese paciente a través de esa aplicación que va a recibir, como les decía, en la nube. Nuevamente, ¿qué tiene qué dispositivos se le proveen al paciente? Se le provee un tensiómetro, se le provee un glucómetro, un peso, un termómetro digital y en algunos casos oxímetros digitales, dependiendo de la patología o lo que se quiera medir de ese paciente en particular. Entonces, como pueden ver, aquí todo el apoyo, ya la tecnología es un poquito más sofisticada, son equipos conectados a Internet. Equipos que más adelante veremos caen dentro de una categoría muy particular que se denomina Internet de las Cosas. Acuérdense ese término, IoT, Internet de las Cosas. Entonces, estos son dispositivos que están conectados a Internet, donde se transmiten justamente esos parámetros biomédicos del paciente a ese médico en particular a través de un aplicativo, por lo general ubicada en la nube. Tenemos, como les decía, herramientas para teleconsulta. Por lo general son bajo la modalidad en diferido, funcionan en tiempo real. Esta es una aplicación real que funciona hoy en día, donde es de uso de los médicos de atención primaria en su relación con un médico especialista para solicitar una validación diagnóstica, una recomendación terapéutica o simplemente como una herramienta de educación o de validación de algún tipo diagnóstico a través de las bases de datos internacionales de enfermedades. Entonces, esta es una herramienta donde el paciente llega al consultorio, el médico lo interroga con la herramienta enfrente, va a colocar allí todo el historial del paciente, si es que no la tiene a mano, toda la información que le provee al paciente en cuanto a la patología que esté presente. El médico podrá tomar fotografías, podrá hacer un electrocardiograma, puede hacer muchas cosas, podrá tomarle fotografía a un examen de laboratorio y enviarlo al médico especialista con su primera impresión diagnóstica para que sea validado con un médico especialista en la distancia. Entonces, esta es una herramienta que se aplica mucho en las zonas rurales, con médicos rurales, y en algunas veces ni siquiera médicos rurales, muchas veces con paramédicos o enfermeras, que son los únicos recursos de salud disponibles en esas localidades en particular. Es una herramienta muy efectiva, muy eficiente, que no requiere de grandes anchos de banda para poder comunicarse, porque de hecho no existe un contacto en tiempo real, y donde los tiempos de respuesta de ese médico especialista se pueden dar en 8 horas, 24 horas, 48 horas. Ok, ahora tenemos ya algo más sofisticado, que es la teleconsulta en tiempo real. Ya como su nombre le dice, ya coloca enfrente al médico especialista, al paciente, muchas veces con la ayuda de una enfermera, un promotor de salud, un enfermero, y algunas veces ya ni se requiere una enfermera, sino que una interacción directa médico-paciente a través de un aplicativo en su teléfono inteligente, como veremos más adelante.
Entonces, vean cómo diferentes modalidades de telemedicina, desde que hablábamos de orientación médica telefónica, hablábamos de atención de los pacientes en sus hogares, hablábamos de telemedicina en tiempo en diferido, esto es tiempo real, ¿verdad? Entonces, vean diferentes tiempos. ¿Por qué hago énfasis en estas modalidades? Porque les decía al principio, cada una tiene sus requerimientos muy particulares de software y de hardware. En la primera veíamos que con un simple teléfono no inteligente, el paciente podía contactar al médico. Aquí es diferente. Aquí el paciente requiere de una herramienta de videoconferencia, un software que permita interactuar en tiempo real con ese paciente. Ahora tenemos una modalidad que es muy común, cada día avanza mucho más y avanzará mucho más en el futuro, basada en teléfonos inteligentes y en aplicaciones. Es lo que yo llamo la telemedicina basada en aplicaciones. Las aplicaciones hoy en día en el área de salud son inmensas, superan la cantidad de 300.000 aplicaciones. Cada día surgen más y cada día desaparecen otras, pero cada día surgen y es una herramienta que está a disposición de los pacientes, donde mucho del proceso de validación, muchas veces diagnóstica, recae en el teléfono inteligente antes de que esta información sea validada con el médico en la distancia. Esto va a ser algo muy común en el futuro, sobre todo cuando estos dispositivos inteligentes interactúen con dispositivos a su vez en los implantes, digamos que en cada uno de los pacientes pueden ser los que llamamos dispositivos corporales como los wearables o implantes, como hemos visto últimamente, que se implantan debajo de la piel para que puedan interactuar con el teléfono inteligente para el seguimiento de patologías muy específicas, sobre todo en el caso de la diabetes y el ritmo cardíaco, por ejemplo, donde es el teléfono el que está monitoreando y el teléfono a su vez emite las alertas bien al paciente o al médico de ese paciente sobre situaciones anormales. Como pueden ver, este es otro tipo de telemedicina ya más sofisticada y que cada día va en crecimiento. Ahora llegamos al tope de lo que es la telemedicina, que es la atención, la cirugía robótica o la telecirugía, donde a través de dispositivos muy sofisticados, conectados a través de servicios de comunicaciones muy sofisticados, permiten que un médico cirujano en una ciudad, digamos, en Europa, pueda atender a un paciente en las Américas o viceversa. Un cirujano en las Américas puede atender a un paciente en las Europas o en Asia, en cualquier parte del planeta. Como pueden ver, aquí los requerimientos son mucho más sofisticados, requiere de tecnología mucho más elaborada, mucho más costosa, mucho más sofisticada. Y sobre todo piensen en las telecomunicaciones, que no puede fallar ni siquiera un segundo, porque un segundo, 2 segundos, 3 segundos en la falla, en las comunicaciones, cuando está interviniendo un cirujano a un paciente a 1000 kilómetros de distancia, puede ser catastrófico. Entonces, acá se pueden imaginar entonces cómo varían los requerimientos de tecnología, de software, de telecomunicaciones para cada una de estas opciones. Entonces, aquí les he resumido algunas de las modalidades más importantes o más usadas de telemedicina y la tecnología que acompaña a cada una de ellas. Ahora quisiera meterme un poquito de detalle sobre una de las modalidades de telemedicina más practicadas en nuestros países de la región, donde realmente hay muchas limitaciones de infraestructura de telecomunicaciones, donde sobre todo en aquellas zonas rurales donde no cuentas con internet y la única opción disponible que tiene es el internet satelital, con anchos de banda muy bajos, que de repente a nosotros en las ciudades nos pueden sonar como ridículos las velocidades, pero que en una zona rural y a través de una herramienta como de telemedicina en tiempo indiferido puede marcar la diferencia. Y les hablo de que esto aplica tanto para nuestro país como para todos los países de la región. Una de esas modalidades ha sido utilizada en Venezuela, en nuestro país, por mucho tiempo, en las zonas rurales de la Amazonía venezolana,
y es una modalidad que nosotros denominamos, y tuve la suerte de trabajar con la fundación y todavía trabajar con la Fundación Maniapure, donde hablamos de la modalidad del modelo Maniapure de telemedicina. Es una modalidad que viene siendo usada en los últimos 15 años y todavía se sigue usando. Es un modelo basado en 3 niveles, donde podemos ver en la parte inferior al médico de atención primaria, en la parte central al médico internista en un centro de referencia y tenemos una red de especialistas. Esta es una modalidad de telemedicina donde no interactúa el paciente con el médico a través de las telecomunicaciones, a través de las TIC, sino el que interactúa con el médico internista, que en este caso es un médico especialista o una red de subespecialistas, es un médico de atención primaria, es una relación médico-médico en todos los casos. Entonces, esta es una modalidad que se venía utilizando de hace mucho tiempo y que se ha ido formalizando a través de herramientas de software que han permitido un flujo mucho más seguro de datos, donde se garantiza la confidencialidad de los datos, la seguridad y se garantiza sobre todo la trazabilidad de cada uno de los actos que se ejecutan, para garantizar justamente la seguridad de la información y la privacidad de los datos del paciente. Este modelo, como pueden ver acá, está basado en herramientas de software que simplemente lo que hace es emular el flujo de trabajo que se mueve en la práctica normal entre el médico de atención primaria, el paciente, el médico especialista y la red de médicos subespecialistas. Entonces, todo eso se maneja a través de una herramienta que para efectos de este taller no vale la pena entrar porque nos tomaría mucho tiempo, pero solamente lo que les quiero dejar que ese flujo, esa relación tiene que ser manejada a través de una herramienta de telemedicina que tiene que garantizar la seguridad, la privacidad y la confidencialidad de los datos de ese paciente. Y sobre todo, esa herramienta tiene que ser traceable en cada uno de sus pasos internos. O sea, tú puedes ver cuándo ingresó el médico, qué datos cambió, qué datos modificó, y tiene que garantizar que una vez que he introducido los datos del paciente y enviados para una opinión médica, ya no puedes modificar nada. Y si alguien quiere intentar modificar, eso queda todo grabado, la hora, el momento y el médico que quiso cambiar los datos. Es para que tengan una idea que no es tan sencillo lo del manejo de las herramientas en estos casos de telemedicina. Okay. Toda esta plataforma, como vieron los 3 modelos, después las herramientas de software, se basa en una infraestructura técnica que se viene utilizando desde hace, como les decía, desde 15 años. Lo único que ha cambiado han sido los dispositivos. Cada día los dispositivos son más sofisticados. Hace 15 años atrás no teníamos disponibilidad de teléfonos inteligentes, ahora sí los tenemos. Tenemos muchos dispositivos, por ejemplo, como el que ven acá a la derecha, el ecógrafo portátil. Ese es un ecógrafo que no es más grande que un teléfono inteligente. Hoy en día es posible con la tecnología. Tenemos electrocardiógrafos a la izquierda que se conectan al PC, donde todo lo que tú capturas a través de ese electrocardiógrafo lo ves en la pantalla y lo puedes intercambiar, lo puedes introducirle a la herramienta de telemedicina y enviado al paciente, al médico especialista. E inclusive puedes capturar sonidos a través de los estetoscopios digitales que captura sonido y también pueden ser enviados. Entonces, no hay límites en cuanto al número de dispositivos que hoy en día están disponibles para captura de datos vitales del paciente y ser intercambiado con un médico especialista. Pero quiero dejarles acá un mensaje muy importante. Para tú hacer una teleconsulta, para hacer una consulta de telemedicina, estando en una zona rural, tú no requieres realmente de todos estos dispositivos. Tú solamente requerirías, en todo caso, de una cámara fotográfica o un beneficio que te ofrece un teléfono inteligente y una computadora portátil conectada a Internet. Esas herramientas y una herramienta de software que te permita intercambiar datos con el médico especialista en la distancia, ya tienes una herramienta poderosa para telemedicina. Esa con solamente una computadora
Internet, acceso a Internet, un teléfono inteligente. Tú puedes ya resolver un 90% de todos los problemas que se te puedan presentar donde requieras de una segunda opinión médica de un médico especialista en la distancia. Diríamos que un teléfono inteligente, hoy en día ya los costos han bajado mucho, un computador portátil, un acceso a Internet, te da, como les decía, un 90%. Si te quieres volver más sofisticado, puedes ir incorporando dispositivos, pero esa incorporación de dispositivos no te va a garantizar a ti un 100% de solución de las consultas que tú vas a enviar. O sea, que es una cosa que tienes que, cuando se están desarrollando proyectos o buscando soluciones de telemedicina para zonas rurales, tienes que medir muy bien realmente el impacto o el costo-beneficio que te van a ofrecer cada uno de estos dispositivos a medida que lo vas incorporando a la plataforma de telemedicina. Okay. Entonces, es muy importante. O sea, esto requiere un estudio previo sobre todas las patologías más frecuentes, qué es realmente lo que tú necesitas. ¿Vale la pena incorporar un ecógrafo que te va a costar $5,000 o vale la pena incorporarte un equipo de electrocardiografía que te va a costar $2,000? Entonces, eso hay que sopesarlo. Entonces, para aquellos que estén pensando en introducir herramientas tecnológicas en estas áreas de teleconsulta. Esa es una de las opciones de equipos para captura de signos vitales. El mapa completo lo tienen acá. Este mapa completo no ha cambiado en el tiempo, como les decía, simplemente han cambiado los dispositivos. Y allí pueden ver los 3 niveles. Tienen el nivel a la izquierda, que es el médico consultante o el médico de atención primaria. Tienes el centro de referencia en el centro y el médico especialista. Cada uno de ellos posee unos requerimientos muy particulares de hardware. Como les decía, ya entramos en detalle con el médico consultante, que es el que tiene mayor cantidad de dispositivos. En el centro tienen el centro de referencia, que no es más que un médico sentado delante de un computador portátil o un computador de escritorio o simplemente delante de un teléfono inteligente recibiendo las teleconsultas que les están llegando y emitiendo una opinión médica, dependiendo de la patología o del caso que se presente. Si el caso es muy complejo y no está en manos de ese médico del centro de referencia, por lo general un médico internista, ese caso es pasado entonces a través de la herramienta, es pasado al médico especialista, quien también a través de un teléfono inteligente, una tableta, una portátil, podrá responder esos casos. Como pueden ver, este es el hierro, esta es la infraestructura de hardware que se usa en estos casos de teleconsultas en diferidos. Por supuesto, todo esto se realiza a través de Internet en estos casos. Como le decía, no tiene que ser un Internet muy sofisticado. Puede ser un Internet que vaya a velocidades de 512K, que de repente hoy en día no suena como mucho, pero funciona si se dedica en estos casos y se hace un uso eficiente realmente del ancho de banda que se dispone. Ahora, no quisiera irme sin antes entrar a un campo nuevo que ya lo tenemos encima. Ya le hice el comentario en unas láminas anteriores, donde esto es lo que vamos a empezar a ver de ahora en adelante en cuanto a tecnologías, herramientas de tecnología que van a empezar a apoyar a la telemedicina. La telemedicina hoy en día, cada día cobra mucho más vigencia y la telemedicina hoy en día es posiblemente la única opción de atención médica a distancia con la que cuentan muchos países, sobre todo países de la región. Les hablo de la región e incluyo toda la región, no escapa ningún país. Desarrollados, en vía de desarrollo, todos tenemos los mismos problemas. Unos en mayor magnitud que otros, pero con muchos problemas. Entonces, la telemedicina hoy en día cobra mucho más vigencia, sobre todo ahora que hablamos que estamos entrando en una nueva era que realmente no es nueva, ya empezó ya el proceso de progresión a esa nueva era hace unos 10 años atrás, que se denomina para muchos la cuarta revolución industrial y para otros transformación digital. Es la transformación de todo lo que hacemos por algo nuevo, nueva forma de hacer las cosas. Y la telemedicina es justamente una de esas herramientas que está cambiando la práctica médica y que la seguirá cambiando. Y como les decía, es la única opción que tienen muchos países de la región, muchos, sobre todo las zonas rurales de los Andes o las zonas rurales de la Amazonía, de todos nuestros países, para llegar a ellos con médicos especialistas. No hay suficientes médicos para tantos pacientes, sobre todo hoy en día que envejece cada día más la población del planeta. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de dispositivos que se denominan Internet de las cosas médicas.
¿Qué es el Internet de las cosas? Normalmente hasta hoy en día hablábamos del Internet como algo genérico, donde es una relación hombre-máquina, ¿verdad? Pero no habíamos pensado o no hemos caído en cuenta mucha gente de que ya hoy en día son muchos los dispositivos alrededor, hoy en día, año 2020-21, donde existen más de 50 billones de dispositivos electrónicos conectados al Internet. No son personas conectadas al Internet, son dispositivos, capturando información de todo tipo, en todas las áreas del quehacer humano, en transporte, en industria, en tiendas, en seguridad, y la telemedicina y la salud no escapan de esa área. Esa es una de las áreas del quehacer humano, donde mayor cantidad de dispositivos cada día se incorporan en la captura de información médica, sobre todo en dispositivos en manos de pacientes para captura de signos vitales. Cada uno de nosotros, sin lugar a duda, tiene encima, posiblemente hoy en día, un promedio de 2 a 3 dispositivos de IoT capturando signos vitales. El primero de ellos es el teléfono inteligente. Es el dispositivo de Internet de las cosas por excelencia. Pero primero, permítame definirle lo que es el dispositivo de Internet de las cosas. Son dispositivos que contienen sensores, están conectados a Internet y tienen cierta capacidad de procesamiento de datos. Aquí estamos definiendo a un teléfono inteligente, estamos definiendo a un equipo de oximetría que se conecta a Internet, estamos hablando de un tensiómetro digital que se conecta a Internet, un peso o una pesa que se conecte a Internet, que pueda transmitir el peso del paciente, un termómetro digital conectado a Internet que pueda transmitir la temperatura del paciente, y ni hablar de implantes que podamos tener en nuestros cuerpos, como por ejemplo marcapasos, bombas de insulina que están, o inclusive marcapasos, como les decía, que pueden estar enviando información y datos de ese paciente en particular. Bueno, estas son cosas que cada día van a ser mucho más comunes. Imagínense la cantidad de dispositivos enviando información a la nube, enviando información a aplicaciones, interactuando. Ya no hay, no con tantos médicos, porque no hay tantos médicos para monitorear a tantos pacientes a través de tantos dispositivos, sino a través de aplicaciones en la nube, aplicaciones dotadas de inteligencia artificial y la capacidad de aprendizaje, lo que llamamos de machine learning, donde los dispositivos están aprendiendo y conociendo cada día más de los pacientes. O sea, el mundo que nos viene encima, con dispositivos de la Internet de las cosas. Y no les he hablado de Big Data, no les he hablado de inteligencia artificial, no les he hablado de realidad aumentada, no les he hablado de nanotecnología. La tecnología que nos viene va a cambiar realmente el panorama de la forma como hacemos telemedicina, como hacemos medicina y cómo van a ser las cosas en un futuro. A eso se le llama transformación digital. No solamente a la tecnología, no solamente a los dispositivos, no solamente al software, sino la forma, los procesos, cómo van a cambiar, cómo va a cambiar la interacción realmente entre los médicos y los pacientes y viceversa. Ya los pacientes de hoy no son los pacientes de hace 10 años, no son los pacientes de hace 20 años. Cada día los pacientes son mucho más sofisticados y tienen mucho más conocimiento. Los pacientes hoy en día, cuando llegan a un consultorio de un médico, ya llevan conocimiento de lo que tienen. Simplemente diríamos que van a validar lo que tienen con el médico especialista. Entonces, en eso está cambiando la forma de hacer las cosas. Entonces, recuerden este término, Internet de las cosas, definido como IoMT. Búsquenlo en Internet, se van a sorprender. Son muchas las cosas que están cambiando hoy en día en base a la Internet de las cosas. Para explicarle un poco más o menos que la posición que ocupa la Internet de las cosas en esto. Escuchamos hablar de Big Data, escuchamos hablar de inteligencia artificial. Bueno, el Internet de las cosas captura los datos, que ya lo hemos visto en unos módulos anteriores, simplemente capturan datos. El procesamiento de datos es muy básico y muy marginal. El Internet de las cosas captura los datos, los signos vitales de los pacientes, las variables que se quieran medir, y lo transmiten, lo llevan a una gran base de datos que se denomina Big Data.
grandes datos, una gran base de datos. Y es la inteligencia artificial la que procesa esos datos y la convierte en información. Información que va a servir para ampliar los conocimientos del personal que va a estar monitoreando a esos pacientes. Y por supuesto, una vez con los conocimientos adecuados, tomarán las decisiones más acertadas en función a todo este proceso. Este proceso hoy en día es medio híbrido, los IoT capturan los datos, va a la base de datos de Big Data, la inteligencia artificial los convierte en información, el médico en base a esos conocimientos toma decisiones. En un futuro muy cercano, diríamos en un lapso de 10, 15, 20 años, es la inteligencia artificial la que va a estar tomando las decisiones. Y eso lo pueden escribir. Vamos a un mundo totalmente diferente. Para mostrarles un poco y a lo que ya les decía, el ecosistema del IoT, del cual la Internet de las cosas es solamente un pedacito de las cosas médicas, que la pueden ver acá marcado en rojo. Eso es solamente el Internet de las cosas médicas. Tienes todas las áreas del quehacer humano donde intervienen los dispositivos IoT. Y como ya yo les decía anteriormente, hoy en día son alrededor de 50 billones de dispositivos. Imagínense la cantidad de datos que esto genera. Imagínense las bases de datos que esto van a crear. Ahora solamente imagínense en esto. Háganse la pregunta, ¿están nuestros países en capacidad de almacenar tantas bases, tantos datos? Posiblemente la respuesta sea no. ¿Dónde van a parar esos datos? Van a parar a la nube. ¿Y dónde está la nube? En todas partes. Esto tiene otras implicaciones que escapan de este módulo en particular, pero que más adelante lo podemos ver con detalle. Esto es un área bastante extensa, digna de estudio y a la cual yo les sugiero, investiguen, lean, y va a encontrar cosas muy interesantes que sobre todo aquellos de ustedes jóvenes que quieren incursionar en el área de la salud, en el área de la salud digital, en el área de la telemedicina, tienen por delante un horizonte inmenso y un mundo lleno de oportunidades. Ahora, para que vean que existe realmente un mundo de oportunidades y donde tenemos hoy en día a una serie de jugadores interesados en esta área de salud que antes tú te preguntabas, pero esto no tiene nada que ver con salud. Estas son gente que han dedicado toda su vida desde que ha sido creadas a la tecnología, sobre todo a las TIC. Bueno, el mercado es tan grande y las oportunidades son tan grandes que hoy en día empiezas a ver a empresas como Huawei, como Dell, Google, Hitachi, Samsung, Cisco interesadas en el área de salud. Esos son los grandes jugadores y dentro de esos grandes jugadores están dictando justamente hoy en día las pautas que en un futuro cercano seguiremos todos. Bueno, espero que este módulo les haya servido de ayuda. Denle un vistazo de vez en cuando hayan olvidado algo de lo que yo les he mencionado acá, repasen el video y de verdad tienen por delante un mundo de oportunidades. Aquellos que quieran incursionar en proyectos de telemedicina o simplemente quieran trabajar en telemedicina atendiendo a sus pacientes en distancia. Muchas gracias y nos veremos en otra oportunidad.